Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Punto Crítico. En esta ocasión para darle continuidad al debate que subimos ayer. Recuerden que vamos a estar subiendo mañana y pasado la parte 3 y 4 de este debate. En esta ocasión continuamos con el debate sobre la pospandemia. Carlos, como habrán visto, tiene algunos problemas de conexión y va a participar poco, pero asimismo agradecemos muchísimo que se haya sumado en esta ocasión a esta charla. Bueno, como se habrán dado cuenta, hay algunos datos que están desactualizados porque esta charla la tuvimos hace 10 días. Lo que pasa es que por problemas técnicos nos retrasamos un poquito en editarla. Espero que la disfruten. Si les gusta lo que están escuchando, suscríbanse al canal, por favor, es la manera que tienen de apoyarnos. Y esperamos sus comentarios. Nos vemos mañana. Qué increíble. Acá, como bien decías, nosotros en Argentina hemos desplegado, Aramos, dijo el mosquito, dijo, ¿no? Eh, se han desplegado varios mecanismos, el ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo y la producción, el ATP, que cubre el 50% de los sueldos de las personas en relación de dependencia, en empresas que están afectadas o las más afectadas por toda la crisis de la pandemia. La asistencia de alimentos se dio en todas las escuelas para todos los alumnos, en algunos colegios solamente para los que estaban anotados en cupo de comedor, pero en las escuelas primarias se entregaba 2 bolsones de comida cada 15 días. La asistencia del Estado estuvo, el Estado se hizo presente, se reivindica mediante esas acciones la actividad estatal, pero la gran pregunta es, ¿y esa plata de dónde va a salir? Y eso es lo que más conflicto está generando, porque se habla, por un lado, de impuesto a las grandes riquezas, que es un pago único por única vez de un 1 o un 2% a las personas que tienen más de 3 millones de dólares, las personas físicas, no las empresas, es a las personas físicas. Y alcanzaría a 12.000 personas y se recaudarían cerca de 3.000 millones de dólares, y es imposible o se está haciendo cuesta arriba poder darle tratamiento en el Congreso a esa ley porque no hay aceptación social, porque estas grandes personas que, como bien decía recién Francisco, son grandes conglomerados informativos, de grandes medios de comunicación que manejan una misma agenda y tratan de comunicarnos una misma idea, termina saliendo a renegar del impuesto a las grandes riquezas un trabajador promedio que cobra menos de $1.000 al mes, o menos de $600 al mes. Hago la cuenta, ¿no? Un sueldo promedio, o por ejemplo, el índice de pobreza en este momento son 45.000 pesos para una familia tipo, con 2 niños, uno de 9, uno de 11. 45.000 pesos son aproximadamente, a precio oficial, unos 600, $700. Y esa gente dice, no, lo que pasa es que este Estado comunista, no es comunismo, gente. Es más, lean la solicitada de los multimillonarios que hace menos de una semana firmaron diciendo, muchachos, cobren más impuestos. Tenemos un montón de plata que podríamos aportar para dar una solución a esto, y mientras tanto en Argentina, nosotros decimos, tenemos los oligarcas de monoambiente, que viviendo en un departamento de un ambiente salen a defender a los grandes terratenientes o a las grandes empresas como Vicentín, que puntualmente Vicentín está en un entramado mafioso horrible que se irá develando con el tiempo, pero Vicentín tiene su sucursal en Paraguay, ahí se podría justificar el viaje reciente de Macri a Paraguay. Vicentín tomó una deuda de 18.500 millones de pesos con el Estado y fue el principal aportante de campaña de Macri. Y en el intento del Estado de intervenir Vicentín, de poner un punto final a toda esta situación, la gente salió a la calle a protestar en mitad de la cuarentena, diciendo, vienen por todo, vienen por tu auto, vienen por tu departamento, tratando de confundir a la gente. O sea, acá se vive mucha confusión, hay mucha información basura en las redes que genera muchísima confusión, más allá de que existen mecanismos, por suerte, como Chequeado o grandes medios de comunicación que salen a verificar noticias y decir, esto es verdadero, esto es tendencioso, esto es falso. No hacemos al lugar
no nos dan tiempo a procesar tanta información, y ahí vemos la gente en las marchas diciendo, no queremos, acá dice, no queremos que nos lleven a Argenzuela, ¿no? Como que Argentina va hacia No sé. Venezuela. Sí, Argenzuela sí. es la expresión. El otro día había una señora en una manifestación que decía, no nos lleven a Valenzuela, no nos lleven a Valenzuela. Usted dice Argenzuela, no, Valenzuela. Yo te digo Valenzuela. Valenzuela es el apellido de una actriz acá en Argentina. O sea, repiten directamente lo que los medios de comunicación le transmiten sin darse tiempo a procesar de manera crítica lo que nos sucede, y que nos está pasando a todos los países latinoamericanos, y todos los países latinoamericanos tenemos nuestros temas de deuda externa, nuestros temas de déficit interno, nuestros problemas de salud, de sistemas sanitarios, y ni hablar de los sistemas previsionales. Entonces, me hace mucho ruido, teniendo tantas similitudes, todavía no encontrar la manera de unirnos y de colocarnos en un gran frente, que decir, bueno, de acá para adelante. Este es el comienzo y de acá para adelante. Y se hace tan cuesta arriba, en parte, vuelvo a decir, por la complicidad de grandes medios de comunicación, de grandes conglomerados económicos. Ahora, nosotros estamos en una situación total de incertidumbre frente a la negociación de la deuda externa con el grupo BlackRock, que ese grupo BlackRock, con 2 grupitos más, pueden tirarnos atrás el acuerdo de deuda, porque tenemos que negociarlo con más del 50% de los acreedores, y no puede ser que 3 grupos nos definan el futuro económico de 40 millones de argentinos, 44 millones de ¿Conoces la propiedad de argentinos. BlackRock? ¿Conoces la propiedad de BlackRock o de personas que participan de BlackRock? ¿A quién tenemos detrás de BlackRock? Tienes ex ministros de Estado americanos, tienes a expresidentes americanos, están peleando contra los poderes más grandes básicamente en este momento, el ministro de Defensa americano. Entonces, BlackRock es efectivamente un fondo buitre, pero un fondo buitre de buen ver y súper poderoso. Entonces, claro, ustedes están peleando con un enemigo gigantesco ahí. Y efectivamente esa es la situación continental. Es decir, ¿por qué Venezuela, Perú, México un poco menos, pero México tiene el mismo problema en la concepción geoestratégica, Argentina y Chile, y también por supuesto el resto del continente? En los países de Sudamérica tenemos un problema con la industrialización. ¿Qué es lo primero que hace Macri cuando asume? Desindustrializa. ¿Qué es lo primero que hace Bolsonaro cuando asume? Desindustrializa con Temer. ¿Qué es lo que hace Pinochet en Chile? Desindustrializa. Es decir, toda la edad de piedra que le tocó a Argentina vivir con Macri, nosotros nos la comimos hace mucho tiempo. La edad de piedra, me refiero, la edad de piedra efectiva, no es la situación del papel picado con el que nosotros mostramos progreso. Me refiero a indicadores específicos en términos de crecimiento, distribución del ingreso, etc. Ese tipo de indicadores me refiero cuando hablo de la edad de piedra. Ahora, para retomar ese punto, nosotros geoestratégicamente estamos definidos como países productores de materias primas. Y México en este momento está en una situación tal que es la mano de obra productora de los elementos que se generan como materia prima. Por ejemplo, México hubo un momento en que salió más barato producir que China. Para tener alguna noción, internacionalmente era más rentable invertir para que se produjese en México que en China. Y estoy hablando hace 3 años atrás, 4 años atrás. No estoy hablando de una situación muy lejana en el tiempo. Entonces, para que eso sea sostenible, tú necesitas tener un continente entero con medios de comunicación completos que respondan a intereses bastante particulares, que repliquen una situación donde no se industrialice. ¿Cuál es el problema de Venezuela? El mismo que Chile. Si se pone una planta refinadora de cobre en Chile, la pone Piñera, la ponía Pinochet, mañana mismo llegaban acá las tropas americanas para liberarnos del régimen. Era obvio. O sea, nosotros ponemos una planta refinadora de cobre acá y se acabó. Con 2 plantas refinadoras de cobre en Chile pagamos salud y educación para todos los chilenos. Eso está hiper estudiado. Y no se hace justamente por una mirada geoestratégica, geopolítica. Y ni Es decir, hablar, lo que nosotros nos estamos perdiendo, en términos de izquierda-derecha, en realidad lo que nos estamos perdiendo es la soberanía de los pueblos. Eso es si lo que nos sumamos estamos perdiendo acá. la variable litio. O sea, si sumamos la Oh, variable oh, oh, oh. litio, Ahí está Bolivia, Bolivia. Chile y Argentina, en el triángulo del litio, ahí podríamos darle solución a un montón de problemas que están. O sea, por ejemplo, si Venezuela en su momento, cuando Chávez, en su proyecto que tenía, hubiese alcanzado la capacidad que la estaba construyendo,
porque no hay que obviar esta situación. Es decir, en 2009, el grupo Canvas, que es la contratista de golpes de Estado, que es la Outport en Yugoslavia, que comienza a actuar en Venezuela en 2009, va frustrando las alianzas que hace Chávez para lograr industrializar la producción de petróleo en Venezuela. Es decir, en Venezuela no se tiene que refinar en Miami. ¿Y por qué? Porque no pudieron generar esa industrialización de, entre otros productos, el petróleo, entre otros productos, porque Venezuela es rico en muchos otros más recursos, partiendo por el oro del estado Zulia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos va? Y también en el sur de Venezuela, no solo Zulia, pero en Zulia hay harta extracción informal de oro. Es decir, lo que nos van continuamente señalando es que cualquier movimiento de independencia de cualquiera de nuestros pueblos, o bien es comunista, o bien es terrorista, o bien es cualquier otra cosa distinta a lo que debe estar normado. Como te señalaba yo, nosotros hemos vivido un proceso histórico en el que se nos comunicaba que debíamos responder como comparsas de una fiesta que se llevaba en otro lado, pero que era de buen tono, de buen gusto, no quejarse por vivir esa subyugación hegemónica. En este momento, la gran tragedia es que la alternativa es China. Y por supuesto, por ahora los chinos son simpáticos, pero es eso, por ahora. Y nosotros sabemos lo que ocurre cuando hay tensiones hegemónicas, es decir, los estadounidenses comenzaron, o sea, la élite estadounidense comienza a ser un poco más descarada. La élite británica siempre está ahí cooperando, pero los chinos por ahora son simpáticos. Pero nosotros tampoco vemos un poco cómo vive el pueblo chino. Se han sacado mucha gente de la pobreza, pero a un costo de lo que nosotros llamamos valores occidentales bastante potente. Es decir, y también tenemos una Europa que en relación a Venezuela y en relación a Ucrania ya la vimos actuar. En Venezuela, Europa actuaba a través de no me acuerdo si era el alcalde o gobernador, este pobre muchacho que desapareció del mapa político, y Estados Unidos actúa a través de Leopoldo López, que es en realidad la persona que está detrás de Guaidó, es decir, Capriles. Capriles es el hombre de Alemania en Venezuela. Es decir, cuando nosotros entendamos que esto es una cuestión de hegemonías globales, va a estar más sencillo, porque el acceso al continente es por Venezuela, el acceso a Brasil es por Venezuela, el acceso a Colombia es por Venezuela, saltándose la cordillera, por supuesto. Entonces, cuando nosotros logremos entender el mapa hacia el sur, por supuesto México está demasiado cerca de Estados Unidos, pero en relación a las hegemonías, y además hay que entender lo siguiente, Estados Unidos es un pueblo diverso, gigantesco, notable, donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza y se produce un fenómeno súper extraordinario estos últimos meses. Como reciben esta ayuda fiscal, la ayuda fiscal es mejor que el salario que tienen, por tanto se disparó el consumo interno. ¿Sabían eso? El consumo interno del retail, es decir, al detalle, se dispara porque la ayuda fiscal que se estaba dando, esto de $1.000 o $1.200 más $600 por niño, es más que el ingreso que obtenían ellos como fruto de su o sus trabajos. Por tanto, la demanda interna por productos del retail, particularmente en línea, se disparó. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? La mayoría de la población de los Estados Unidos también vive mal. Es decir, la mayoría de la población, porque el problema es que nosotros comunicacionalmente siempre vemos 5 estados o 5 ciudades en estados ricos de Estados Unidos. Los Ángeles, Nueva York, Texas, San Francisco y sería. Hablando de California, hoy día California superó a Nueva York en casos. Hoy día. Así para tener el dato, para tener el cuadro. Claro, porque es la costa oeste. Es decir, el virus ya fue recorriendo la costa este a la costa oeste. En este momento está en algún lugar entre Texas y la costa oeste. Y los países y los estados donde no se logró desconfinar al 80% de la población vieron disparar su tasa de contagio. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que vamos sacando? Porque acá hay una cuestión de perspectiva también. Una, se van a establecer mecanismos de control social, nos van a tener bastante más controlados porque efectivamente cuando el poder le toma el gustito al control, no lo suelta, esa es una. Pero dos, también tenemos evidencia desde la sociología para entender fenómenos como el consumo, para entender fenómenos como la cooperación social, para entender fenómenos como la dominación social también, en relación a un discurso que uno le quiera llamar hegemónico, dominante, el nombre que se aplicar. Entonces, como futuro a esto,
porque nosotros nos preguntamos sobre qué va a pasar acá en la pospandemia. Lo que nosotros sabemos es que acá lo primero que hay que establecer es quiénes son los países que van a quedar mejor posicionados. Eso es lo primero. Y yo veo que China se recupera más rápido que Estados Unidos y además logra hacer pruebas y rastreo más rápido y eficaz que Estados Unidos. Eso es un riesgo para Estados Unidos, pero también un riesgo para la región. ¿Por qué? Porque los imperios, las hegemonías, o los países dominantes, o las potencias, según el nombre que ustedes quieran usar, si no les acomoda a alguno, cuando se ven contra la espada y la pared, son más descarados. Por tanto, tienden a ser más violentos, y la noción de lo que nosotros llamamos hoy derechos humanos respecto a una democracia liberal dejan de existir. Es decir, ojo con esto porque estamos viviendo tiempos históricos, no solo por la pandemia, sino por la tensión entre hegemonías globales. César, querías decirnos algo, hace un ratito habías levantado la mano. Sí, no, retomando la idea de los recursos, ¿no? que decían que del litio y del petróleo y todo ese rollo, ¿no? Hace poquito, el sexenio pasado, decía Enrique Peña Nieto, les platiqué la charla que tuvimos la vez pasada acerca de Pemex y de Petróleos Mexicanos como la empresa que mantuvo a México durante buena parte de su historia, ¿no? De la historia reciente, de por ahí de la década de los 40 hacia adelante. También les había comentado que quien mantiene ahora a México ya no es Pemex, son las remesas, el dinero que mandan los migrantes mexicanos, los dólares que mandan a México. Y es algo muy curioso porque decía Peña Nieto que pues Pemex ya se había agotado. Él dijo, se acabó la gallina de los huevos de oro, nos la acabamos. Y es curioso porque mencionaba que pues era más barato importar petróleo que sacarlo, ¿no? Hoy salen los periódicos lo de este señor de Lozoya y de Odebrecht, de los sobornos que pagaron a los diputados y senadores y algunos personajes clave para aprobar la reforma energética, ¿no? La reforma energética que habría a empresas particulares, obviamente, la explotación de petróleo y extracción, etcétera, etcétera. Ante eso, ¿cuál es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Dice, si no fuera negocio, ni Shell, ni British Petroleum, ni Mobil, si no fuera petróleo, si no fuera negocio, ya lo hubieran dejado de hacer, ¿no? ¿Cuál era la intención de meterse aquí a México, ¿no? Pues hacer negocio. Entonces ya echa a andar el proyecto de la construcción de una refinería. Ya había refinerías de petróleo aquí en México y se desmantelaron. Y hoy Andrés Manuel dice, y se está construyendo una refinería para no depender del petróleo que se compra por fuera, ¿no? Esa era parte del discurso que se trae ahora y que en comparación con gobiernos anteriores, ¿no? Yo coincido mucho con Francisco respecto al dragón chino, ¿no? Hoy por hoy tendrás Apple, tendrás Nokia, lo que sea, pero pues todas las partes son chinas, ¿no? Y China es el gran dragón, o sea, esta es la potencia a vencer. Emergió fuerte con un sistema de producción casi esclavista, yo supongo, pero les funcionó. Y hoy es el enemigo, si no a vencer, es aliarse, ¿no? Y bueno, pues México pues está tan lejos de Dios, decía por ahí, y tan cerca de Estados Unidos, que pues es el socio comercial principal de Estados Unidos, quizá un tanto de Canadá. Quisiera hablar un poco más acerca de los tratados con América del Sur, pero pues son más simbólicos, ¿no? En ese sentido, porque pues toda la economía se basa en la de Estados Unidos, pero va cambiando, sí va cambiando, hay lazos comerciales que se están estrechando más y la hidra china, ya no la americana, la hidra china,
está llevando sus tentáculos más y más lejos. Sí, dicen las malas lenguas que nos aventó un virus, ¿no? Por una sopa de murciélagos, pues ahora nos está dando la cura. ¿Quién era? Recuérdenme si era Michel Foucault, que decía que nos infunden del miedo para vendernos la cura. Y como países emergentes que somos, pues nos tratamos de colgar de los milagros, ¿no? Y del milagro el milagro a veces viene con una marca que dice Made in USA, ¿no? O Made in AstraZeneca, o sea, porque casualmente ellos encontraron la cura, ¿no? Y nosotros mientras curamos por el medio tradicional, con un té de hierbas, con cositas así, pues aquí nosotros tenemos la cura, y barata, por cierto, ¿no? Por si alguien gusta, ¿no? Curarse. Es una hoy se habla de una nueva normalidad, y no sé a qué se refiere a eso filosóficamente hablando, ¿no? ¿Qué es lo nuevo y cómo aceptamos a la normalidad, ¿no? El acostumbrarnos a usar el cubrebocas o la careta, pues no es algo que sea, pues, pues cómodo, ¿no? Pero pues se tiene que utilizar, porque pues es como que el mecanismo para salvarse, ¿no? O que nos han infundido como que el miedo para salvarnos, hasta que salga la cura y que nos digan, sorpresa, cuesta $400 tu salud, ¿no? Hasta que eso sea, porque el Estado, no sé si se tenga, y me atrevo a decir de todos los países latinoamericanos, ¿eh? El Estado no sé si tenga la capacidad para comprar o para asegurar mediante la seguridad social esa vacuna. Una. Y dos, no sé, con tanta sobreinformación, como lo mencionaba Osmar, antes se decía que el problema, los jóvenes no entendían o no leían porque había falta de información. Y hoy que hay una sobreexposición de información, los jóvenes siguen igual. Entonces, ya no sé si será benéfico o no, pero lo cierto es que la sobreinformación está matando y está matando mucho. Antes que el uso haga un aporte, quiero hacer una pregunta a mi camarada mexicano, que me define cómo es la economía mexicana en este sentido, cómo está decretada. Aquí en Venezuela está decretada como una economía monodependentista. Todo el Estado cuenta con un chorro de petróleo. ¿Cómo está decretada en México? ¿Es monodependentista, desarrollista, una economía exportadora, importadora? Quiero que me la defina para tener una noción, ¿no? Una noción. Sí, es una economía de mercado, es una economía importadora, es dependiente. Aquí puedes comprar el teléfono que quieras mientras te alcance, ¿no? Quizás sea eso a lo que te refieras. Sí hay mucha dependencia de productos americanos, pero sabes, hoy por hoy lo que está entrando es producto chino. Si bien te puedes comprar tus Adidas, tus Nike, Reebok, tus zapatillas o tus tenis, todo va a decir Made in China, ¿no? Entonces, la medida de que puedas comprarlo, la economía es una economía, pues, que sí, bueno, que sí depende de Estados Unidos, pero no la controla el Estado. No sé si a eso te referías. Sí. Bueno, aquí la economía la controla los grandes oligarcas, pero Sí. No, aquí hago no. la pregunta es en el sentido de que si el financiamiento de la oligarquía mexicana la hace el Estado. En este caso en Venezuela sí, en Venezuela es así, pero hago la pregunta para irme a fondo, porque sé que México también es un país petrolero y quiero conocer un poco de ello. Mira, hasta hace 4 años, sexenio pasado, el petróleo le pertenecía a los mexicanos.
En el artículo 27 de la Constitución se consagraba que todo lo que comprendía las aguas territoriales, el petróleo, el carbón, todos los recursos naturales pertenecían al Estado, bueno, a los mexicanos, que pues, lo administraba pues el Estado, ¿no? En el 39 se crea Petróleos Mexicanos, Pemex, es el que tenía el monopolio del uso, extracción, distribución y ¿cómo se llama? Refinamiento del hidrocarburo, ¿no? Uh-huh. Era el Estado, ¿ok? En ese sentido, con la reforma energética impulsada por el gobierno neoliberal el sexenio pasado, se le da apertura a grandes petroleras para la distribución, para la investigación, para ¿cómo se llama? Hacer el agujero en mares profundos. A la perforación, exacto, en mares perforación, mares profundos, pero ya no lo, ¿por qué? Ya no lo, se supone, y eso es cuando tiene, habla López Obrador de la corrupción, porque decían que se supone que Pemex ya no tenía la capacidad para hacer la extracción, para hacer la investigación, es que ya no se tenía esa posibilidad, por eso se tenía que recurrir a grandes empresas, fíjate, ¿no? Curioso, tenemos que pedirle el favor a grandes petroleras que nos hicieran el favor de explorar, de extraer y todo eso. Por eso de ahí se deriva la reforma energética. ¿Qué significaba? Solamente había una gasolinera en todo el país. ¿Cuál era? Pemex. Pemex era el único que vendía gasolina, que era propiedad del Estado. Hoy, con la reforma energética, ya tenemos Pemex, BP, que es British Petroleum, Shell, Mobil y bueno, N cantidad de empresas que comercian petróleo. Anteriormente el petróleo con Pemex era un precio único en todo el país. Hoy vas a una gasolinería y aquí el litro de gasolina está en casi 19 pesos mexicanos, casi $1 el litro, casi. Uh-huh. Pero puedes ir a la siguiente gasolinería y puedes encontrarla con $1.10 o 18 pesos. El precio va a fluctuar. Eso no pasaba anteriormente. Por eso Pemex antes, bueno, sigue siendo empresa de los mexicanos, pero con la reforma ahora se le abrió a grandes empresas. Y eso es una beta interminable de corrupción, precisamente por lo que te comentaba, o les comentaba. Cuando atrapan a este señor a Lozoya y empieza a hablar, y empieza a dar nombres de grandes políticos encumbrados que se dejaron sobornar para darle visto bueno a las reformas, ¿no? Y se habla de ahí de periodistas que se gastaron más o menos en una sola persona 60 millones, 60 millones 800 mil pesos en una persona, en pesos mexicanos. En pesos mexicanos. Ya no sé cuántos sean dólares y no quiero saber porque más coraje me va a dar, ¿no? Y cómo se va distribuyendo ese gasto para que las grandes petroleras entraran y pues a ganar. Aquí en México, ser político en México no es no se le entra por ser buena onda, por ser buena persona o por querer cambiar el país. Aquí en México, aquí la política se ve como una oportunidad de negocio, ¿no? Una presidencia municipal cuesta, ser diputado local cuesta mucho dinero, y por eso siempre se barajean los mismos nombres. De ahí que se habla de esa oligarquía, ¿no? De los mismos nombres siendo los más adinerados. Por poner un ejemplo, ya para cerrar mi participación con esta pregunta, yo vivo en el Estado de México. Haz de cuenta, imagínate que del aeropuerto internacional de la Ciudad de México yo estoy en auto sin tráfico como a 40 minutos, sin tráfico. De este lado del Estado de México, si quieres llegar más rápido a la ciudad, tienes que subir un puente elevado, pero te cobran $2 por llegar, ¿no? Y hacia abajo no. Y en Ciudad de México los puentes son gratis.
¿Por qué? Porque los puentes que se construyeron en el Estado de México son privados. Tenemos el sistema de transporte colectivo Metro, que cuesta 5 pesos, y en el Estado de México el tren suburbano cuesta 20 pesos, y el tren suburbano es español. Ciudad de México es una, Estado de México es otra. Hoy el gobernador del Estado de México se llama Alfredo del Mazo Maza, es el gobernador. Su padre fue Alfredo del Mazo Vélez. ¿Qué crees, qué puesto de gobierno crees que tuvo en el Estado de México? El mismo. Gobernador. Y el abuelo del que hoy tenemos, Alfredo del Mazo, no sé qué puesto crees que tuvo? Es una dinastía. El abuelo. Sacerdote. No digas, mano, no. Abuelo, padre e hijo gobernadores. Y son de un grupo muy limitado del oriente del Estado de México. Un juego de tronos cualquiera. Hay dinero ahí, mucho dinero. Y eso pues es corrupción brutal. Ya, te dejo la palabra. El uso que está atragantado. No, yo estoy aquí casi que, no sé, me explota, una implosión. Con respecto a lo que estaba hablando Francisco, con las AFP, yo me vine a enterar de ese sistema. Fue cuando recientemente mi novia también pertenece a ese flujo laboral y explotado en términos de delincuencia organizada y socialmente aceptada, porque yo creo que eso es una delincuencia socialmente aceptada. Y recientemente, a los resultados de la pandemia y el asfixiamiento económico de los trabajadores comunes, el Congreso, como está recientemente, apenas está renaciendo y está pujante y pujando también, decidió como que utilizar ciertos términos o ciertas políticas que beneficiaran de alguna u otra manera a los trabajadores, cuando realmente Perú es uno de los países con mayor economía informal en la región. Por lo tanto, este fondo que se iba a hacer extraer o ese dinero que realmente les pertenecía a los aportantes de esa caja de ahorros, pues más o menos algo así, ¿no? Se lo estaban devolviendo. Y el Congreso peleó para que le dieran a las personas que tenían de 11.000 a 50.000 soles, que eso es un término más o menos de 3.500 dólares a 10.000, 12.000 dólares, podían acceder solamente a 4.300 soles, que eso vendría siendo como 1.200 dólares, al 25% de su AFP. Bueno, salieron un container o un bloque mediático de que si sacabas tu AFP cuando te jubilaras y bla, bla, bueno, ya todos sabemos ese ensayo mediático que tienen las grandes empresas y los ladrones esos organizados. Pero, más allá de eso, había una aportación del Estado que se llama ONP, no sé si allá en Chile existe eso, que también es una organización. Sí. Bueno, eso también es como la OFP, pero del Estado. No, y que aquí es del Estado. No, nada de eso. Bueno, en fin, el gobierno decidió no aprobar que la ONP fuese dada como un porcentaje, y eso lo pelearon ciertos trabajadores porque eran aportantes pero minoritarios y que se vieron afectados porque no le dieron el aporte. Actualmente el Congreso volvió a dar otra ley que pasó por el Ejecutivo y aquí es donde vemos la partida, cómo se juega y de qué está hecho este Estado o este gabinete, que el Ejecutivo negó y aplazó las leyes. Y el Congreso, como dio orden, no recuerdo muy bien cuál es la palabra técnica que se utiliza, pero el Congreso el Ejecutivo dio caso omiso a la ley y el Congreso tuvo la potestad de impulsar la ley sin el aprobativo del Ejecutivo. Por lo tanto, se declaró la... Sí. Y bueno, se efectuó la ley y ahora actualmente, después de casi 140 días de estado de emergencia, de confinamiento, de asfixia económica, se les va a dar ahora el 100% de su ONP, que no es mucho tampoco, que no es mucho. Simplemente es algo que para el Estado no es nada. Pero más allá de eso, otro fenómeno que a mí me causó mucha piquilla y dije, bueno, ¿qué está sucediendo en este mundo y cómo hay gente que acepta esto? A mí no me gusta decir este tipo de cifras, pero mi novia es peruana y a veces le digo eso y bueno, no sé si a ella le afectará, pero ella
tuvo el privilegio, porque en estos países graduarse es un privilegio o un lujo de estudiar, y que Perú es el cuarto país más ignorante del mundo. Cifras que, bueno, se han tomado de las organizaciones mundiales y encuestas con respecto a la educación, etcétera, y que había una campaña mediática en contra de la tecnología 5G. Y aquí en Lima, que debería ser el epicentro cultural, educativo, social, etcétera, hubo como 7 o 8 acontecimientos que derrumbaron las torres de antenas satelitales y 5G porque decían que era la promulgación del virus de China. Entonces ahí sacas una cuenta de la cantidad o el índice de ignorancia con respecto a las nuevas tecnologías y cómo realmente nos están dominando sin necesidad de una expansión satelital, nada, simplemente a través del consumo. Y más allá de eso, también el gobierno decide financiar a las clínicas privadas. Fíjense muy bien esto. Hospitales en estructuras fantasmales, hospitales que nunca se construyeron, pero que los presupuestos están sobre las mesas del Ejecutivo y del Ministerio de Planificación, y que el Estado, al verse sumergido dentro de una situación convulsiva, decide financiar a las clínicas en vez de seguir financiando los proyectos que quedaron a medias por gobiernos predecesores. Y le dice a la clínica, bueno, si ustedes no aceptan la propuesta nuestra, en 3 días van a ser expropiadas. Fíjense el término que utilizaron, expropiación. Cuando el término expropiación era netamente del chavismo y que era algo satanizado completamente. O sea, cuando se hablaba de expropiación, no, eso es algo del socialismo, de Venezuela, del comunismo, etcétera. Eso no lo vamos a utilizar jamás ni nunca. Jamás lo menciones. Lo que a mí me da risa es que yo creo que fue una pantomima para crear un show mediático dentro de la locura social que estaba ocurriendo en el Perú, y que el presidente le propone a las clínicas darle 55.000 soles diarios por paciente, que eso vendría siendo casi $15.000, imagínense, $15.000 por paciente a las clínicas. Así el paciente durará 4 meses internado en UCI o el paciente se curará en 2 días. Ahora yo digo, bueno, supongamos que esto se dé. En este caso, hay 300.000 contagiados. No sé cuánto dinero sería eso, pero imagínense los contagiados fantasmas que van a empezar a sucederse o que van a empezar a reproducirse en todo el país. Oye, parece que hablas de México. Y que de alguna u otra manera es una manera de lavar el dinero y de reproducir esa política de extirpe hacia el Estado. Como decía César, hay bienes públicos que son bienes públicos, o sea, que le pertenecen al Estado, hay bienes privados que le pertenecen muy bien a las transnacionales, y tomo una palabra que le seguía muy de cerca de este filósofo Enrique Dussel, actualmente en el exilio en México, que hay un bien común. En este caso, los recursos naturales es un bien común de la sociedad que nos pertenece a todos por tener la suerte o la desdicha de haber nacido en un territorio. Y con esto me voy un poco más a mi país, y Carlos Luis, bueno, ya sabe más o menos este discursito, que yo lo que hago es reproducirlo, que es un compañero autodidacta, ejemplo a seguir de Venezuela. Si en algún momento tienen la oportunidad de escucharlo, se llama Juan Ramón Guzmán. Es un tipo que cada vez que va a otros países llora cuando habla de Venezuela. Nosotros nos reímos, pero bueno, también nos conmueve ese sentimiento patriota que tiene, porque realmente ha estado muy comprometido con la causa de nuestro país. Y él tiene un tema de difusión que lo reproduce en todas sus charlas, sea el país que sea la temática que sea, y nos da a reflexionar y toca nuestros puntos más ignotos, más ignorantes con respecto al conocimiento de nuestro lugar, dónde vivimos, dónde cohabitamos, con quiénes vivimos, y por qué debemos defender eso que vivimos y por qué lo debemos querer. Y él dice que Venezuela, o sea, es un experimento no, es un objetivo a alcanzar por el imperio, porque Venezuela tiene recursos para sobrevivir por muchísimos años el mundo, o por poner en marcha muchísimos años el mundo. Y él dice que hay un pozo que está en la región andina, Francisco, como está buscando ahí en el mapa, en esa región está un estado o una provincia que se llama Trujillo.
también como se llama una provincia aquí en Perú. Y en ese estado o en esa provincia existe un pozo que se llama Tomoporo, un pozo petrolífero que se llama Tomoporo. Y aquí estoy buscando el ranking 15 de los gigantes con reservas más grandes de petróleo en el mundo. Venezuela obviamente está de primera. Y voy a ubicarme en el puesto número 9, 10, 11 y 12. Está Libia, Nigeria y Estados Unidos y Kazajistán. Esto es una data actualizada el 1 de abril del 2019. No sé cómo estará ahorita esa data, fue lo que pude conseguir por allí. Y ese pozo, que está ubicado en la región de los Andes, en la provincia o el estado de Trujillo exactamente, tiene la capacidad en reservas petrolíferas, un estudio vago que se hizo, ni siquiera se hizo a profundidad, para colocarse en el puesto número 12 del mundo. Imagínense la magnitud de este pozo. Un pozo, nada más, que no ha sido todavía explotado. Tiene para colocarse en el gigante número 12 del mundo. Y como ese pozo, hay 5 que no han sido todavía estudiados a profundidad. Van a llevarles democracia. Sí, claro. Están en eso. Entonces, ese difusor o ese intelectual, o como se le quiera llamar, educador venezolano, nuestro amigo, él dice que por tal razón los medios de comunicación, las políticas neoliberales buscan destruir ese lazo inmanente de comunidad. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, hay 3 cosas fundamentales para fundar una república. Primero, un pueblo. Segundo, un estado. Y tercero, un territorio. Pero para que ese Estado tenga legitimidad, tiene que el pueblo reconocerlo. En el caso tal, cuando hay gobiernos de facto, golpe de Estado, no hay reconocimiento del pueblo y por eso hay muchísimas erupciones sociales, descontento social, etc. ¿Cuál es el objetivo número 1 del imperio, de las transnacionales, de todas las élites hegemónicas? Es destruir ese lazo que hay entre el pueblo y el Estado. ¿Para qué? Para que ese territorio que tanto vale quede desguarecido. O sea, que los que quieren tener ese territorio lo tengan de una manera muy fácil y de una manera muy económica. Venezuela, yo más o menos sé un poco de la historia de mi país, no me sé a profundidad, sí tengo amigos que sí se la saben mucho, no es muy fuerte, pero el problema de Venezuela es histórico, como cualquier otro país latinoamericano. Venezuela es un país sumamente parásito en términos de Estado. De hecho, actualmente todavía es un capitalismo de Estado muy fuerte, más fuerte de Occidente, y que por eso no ha sido todavía derrocado el gobierno, porque es un capitalismo de Estado que todavía se sigue reproduciendo y que las políticas no han cambiado. Chávez en algún momento pintó como objetivo el socialismo, algo que ahora va en retroceso, y que difícilmente se logre consolidar. Y que había un proyecto también, reproducía ese compañero, que se quería dividir Venezuela en 3 repúblicas. La República del Zulia, la República de Centro Occidente y la República del del Delta del Orinoco. Y la República del Centro Occidente era la que le querían dejar al comunismo, como lo llaman allá vulgarmente los medios, ¿no? Que era a la República del chavismo, por decirlo. Y en Centro Occidente no hay nada que valga como territorio, solamente problemas sociales. Problemas sociales, culturales, religiosos, etc. En la República del Zulia se encuentran los pozos petroleros más grandes de Venezuela, actualmente explotados, y que querían también unirlos con 2 provincias o dos estados colombianos que colindaran con el Mar Caribe, lugares donde se desenvuelven los actos de narcotráfico más grandes que existen en ese territorio. Y la otra república era la República del Delta del Orinoco, que era donde se encontraban la mayor reserva de recursos naturales, entre ellos oro, coltán, litio, etcétera, muchísimos recursos, cobre, etcétera. Y que, bueno, Venezuela recientemente descubrió que tenía una de las mayores reservas de coltán también de la región, y que están también investigando otro nuevo recurso natural que es el thorium, que por eso el martillo de Thor es un martillo de un mineral casi que inquebrantable. Y eso lo posee Venezuela actualmente. Y sumándolo a eso, también tenemos las reservas de agua minerales más grandes del mundo. Cuestión que Estados Unidos tampoco tiene y que la próxima guerra, vaticinan ciertos politólogos, va a ser por el agua. Claro. O sea, no hay algo que esté más
que esté más expuesto que las próximas guerras y los próximos desenvolvimientos militares en el mundo. Bueno, ya sabemos que la geopolítica mundial está un poco vulnerable, ahorita con el caso ese del avión iraní, que 2 cazas de Estados Unidos intervinieron en el vuelo de un vuelo de Siria a Irán, creo, ¿no? Y que ocasionó ciertos problemas allí, y hubo heridos y todo ese tipo de cosas. Y también lo del mar Mediterráneo, creo, ¿no? Que hay buques de Estados Unidos cerca de China. Y bueno, como quien dice, cuando el tirano se encuentra bajo presión, cualquier recurso es válido. Cualquier recurso es válido. Ya solamente para abonar un poquito, les acabo de etiquetar en Facebook, etiqueté en una editorial de un periódico que más o menos es objetivo, izquierdoso, son La Jornada. Lo conozco. La jornada del CEO, del presidente, o lo que sea, de esta marca de carros eléctricos, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, del Tesla. El de Tesla. Elon Musk. Que pone o escribe en Twitter que dice así: el revuelo en redes sociales aumentó por la referencia de que el golpe de estado en Bolivia fue por el litio, fundamental para la electromovilidad que promueve Elon Musk. Y se carea con uno de los tuiteros, y él responde: daremos un golpe a quien nos dé la gana, acéptalo. Responde el multimillonario, quien afirmó en otro tweet que Tesla obtiene su litio de Australia. Está marcado, está dicho, ya lo Confesión de acepta. parte. Sí, Es claro. un tema similar al que estaba diciendo recién Nafrael. ¿Nafrijael o Nafrael? ¿Cómo? Nabrijael. Luso mejor, Nabrijael. Luso Luso. No me mete en problemas, Luso. Es lo que dice respecto de Bolivia. Bolivia no es un país, son varios países en uno. Claro. Es decir, El Alto Perú. Es tremenda la diversidad cultural. Es decir, tú vas a Santa Cruz y en Santa Cruz es otro planeta. Es otro planeta respecto de lo que tú tienes, de lo que tú entiendes como el Alto Perú, lo que yo entiendo como La Paz, la altura, la altura de la sierra, etcétera, y también lo que es Tarija. Entonces, Bolivia es 3 países en uno, pero cuando te digo países, cultura, celebraciones, identidad social, etcétera. Y ese siempre fue el gran problema de Evo, y también es el gran problema histórico de Bolivia, porque previamente Bolivia tenía un gobernante por año, y si no tenía una dictadura instalada, entonces ¿por qué? Porque tienes muchas oligarquías locales, territoriales, etcétera, que sucrían distintos intereses. Entonces, lo que dice Luso respecto de lo que pretendieron balcanizar a Venezuela, que de hecho después se logra en Siria, que de hecho, según yo, lo que se trata de hacer en Venezuela, efectivamente, para llevarles democracia, muchos, nunca lo olviden, es para llevarles democracia. No piensen mal. De- Que ahí de- tuviera recursos, ya estuviera democratizado, ¿no? De hecho, ayer fue el natalicio de nuestro libertador, y hablando de esto de democracia, hay una frase muy relevante de él que dice: Estados Unidos, por la providencia, está destinado de plagar a la América toda de desgracia en nombre de la libertad. O sea, como que, bueno, sí, nosotros venimos aquí a libertar. ¡Pum! Ponen el bastón y bueno, ¡uf! Todo se vuelve tierra. Como lo hicieron con Siria, como lo hicieron con Libia, como lo hicieron con Irak, Afganistán. Y que bueno, que de ahí se desenvuelve otro debate, que es lo de la guerra de los 3 billones de dólares. O sea, periodo de 2003-2009, que bueno, imagínense los 3 billones de dólares que se invirtieron en esa guerra, que no tienen, o sea, no fueron otra vez, ese dinero no volvió de vuelta, porque primero causó un daño capital humano. No, de lo que claro, es una transferencia de riqueza, que es distinto. Claro, en recursos naturales, pero para el Estado no volvió. O sea, lo que me refiero es cuántas personas no se hubiesen beneficiado, que en vez de hacer la guerra hubiesen hecho gestiones sociales, públicas, como lo han venido haciendo, o como lo vino haciendo presidentes que buscaban el desarrollo de sus naciones. Recordando todo esto, me viene a la mente el libro de Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, el libro, la Biblia de los sociólogos, digo yo,